Es la muerte de un hombre de 90 años de edad, un hombre que muere podrido en riqueza, un hombre que tiene muchas controversias, un hombre que dice no se puede juzgar de manera maniquea, para algunos el gran prohombre de la revolución, para otros un dictador, un tirano. El día de hoy platicamos sobre Fidel Castro. Esto es Punto Cero, comenzamos. Estamos de la fregada. Si en la emergencia epidemiológica... Creo que eso no me va a caber en la cartera. Pues uno te hizo ganar, pues tú vas a jalar con uno, pues viejo, ¿no? Todo por el cochino dinero. ¿Por qué le tiene tanta admiración a un dictador? La mejor manera de analizar a Fidel Castro es a través de las voces de los periodistas, pero sobre todo a través de la voz de alguien que conoce perfectamente bien lo que fue el gobierno de Castro, lo que fue la dictadura de Castro. El día de hoy, aquí en Punto Cero, Rubén Cortés, usted lo ubica muy bien, el director del diario La Razón. Rubén, qué gusto tal, Luis? saludarte. ¿Cómo te va? Un gustazo, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, al contrario. Oye, tú naciste en Cuba. Sí, claro, yo nací en Cuba. Nací en Cuba 18 de enero del año 64. Llegué a México 15 de octubre del año 95. O sea, los cubanos somos cuidadosos con las fechas. Cuando te vas de casa eres cuidadoso con las fechas. Mira, Luis, yo te diría... ¿Por qué eres cuidadoso con las fechas? ¿Por qué los cubanos somos cuidadosos? No, los migrantes somos cuidadosos, ajá. ¿no? Me fui tal día, llegué tal día. Sí, llegué tal día, porque vas marcando. Claro, yo me naturalicé mexicano el 14 de abril del año 2000. Tienes Sí, 16 años de ser mexicano. Claro, ajá. Entonces, mira, yo creo que el rollo este de Cuba, todo lo que se está hablando en los últimos días, que la muerte de Fidel lo ha refrescado un poco, lo ha reflotado. Si tú me permites, hacemos un minutito de historia. Por favor. Para que se entienda bien por dónde le entra el agua al coco a todo esto. A ver, Cuba fue la perla de la corona de España durante todo el periodo colonial. Cuba es el último país de América Latina que se independiza de España. Cuba se independiza de España. Era la perla de la corona, Sí, porque sí, por la lo ubicación paradisíaco, geográfica. porque era estratégico, porque llegabas primero ahí, Sobre los todo la puertos, ubicación te geográfica. permitía Acuérdate que todo. le dicen a Cuba la llave de las Antillas, porque está en el medio. Sí, claro. Entonces, cuando empieza el gran pillaje de los piratas, los bucaneros, todo esto, se roban. Cuando vienen los barcos de España que traen las riquezas, bueno, los piratas se los empiezan a robar. Los españoles dicen, bueno, todos los barcos van a tener que recalar en Cuba. Okay. Es una gran decisión que es lo que viene a formar toda esta riqueza racial, todo este abigarramiento cultural cubano, empieza ahí. Porque todos los barcos se robaban la plata de Perú, la plata de México, todo, y esperaban a juntarse en una gran fila que fuera España, en fila india, en el puerto de La Habana. Era muy lento todo entonces estaban hasta 2 años ahí. 2 años. Claro, mucho tiempo estaban esperando que se juntaran todos los barcos. Entonces claro. se va formando La Habana con una ciudad cosmopolita ya desde entonces, muy rica en todo, en flujo de ideas, en mercancías. Entonces, por esa posición geográfica, los españoles empiezan a cuidar mucho a Cuba. Dime algo, hablando justamente de historia, el nativo original de Cuba, el que está No había antes, nadie, ya no no había había nada. nada. Era una No, isla nunca había ahí nada. que venían algunos recolectores, estaban ahí algunos indígenas recolectores, se iban, venían. No, ahí no era. Había muy realmente no era poquitos. habitable. No era. Porque por ahí era habitable, era un paraíso, pero no vivía gente. Pero no vivía nadie antes Entonces, de la llegada de los españoles. por eso realmente llegan a poblar. Por eso los cubanos no tenemos ese arraigo, ese asunto de decir que nosotros nos consideramos descendientes de españoles con mucha honra. Sí, claro. Fidel Castro, de hecho, es español, hijo de españoles, yo soy hijo. Entonces, queremos mucho a España. En Cuba se dice la madre patria todavía. Sí. Hay un algo ahí en La Habana, en un Quijote que hay en el parque, no me acuerdo, ahí en 23 y L, que dice, si no me recuerdo, hace tiempo que no voy, que dice por una frase de Fidel Castro, porque Cuba siempre será de España. Claro. De la España, de Miguel Hernández. El mismo, ¿no? Fidel vivía en un barrio relativamente cómodo, ¿no? Cuando él era joven, era niño. Sí, Fidel era hijo cerca de la Florida, tengo entendido, ¿no? No, Fidel era hijo de terratenientes de Virán, allá en Oriente, hijo de un soldado español. Sí. Entonces, bueno, Cuba se convierte en la perla de la corona de España por todo eso, y justamente porque cuando cae Haití era la azucarera del mundo. Cuando cae Haití en el 1782, cae Haití, o sea, la Revolución Negra haitiana, expulsa a los franceses y todo. Entonces Cuba se convierte en la principal productora de
azúcar del mundo. Con la curiosidad de que en Haití se daba mucho menos caña que en azúcar. Se descubrió que Cuba era realmente que te producía el mucho paraíso más. del azúcar, claro. Y además España se Al hace doble de millonario azúcar. todavía, Claro, más entonces, rico porque tienes el azúcar y el dominio mundial. Claro, empieza a cuidar todo eso España, mucho. Y los cubanos, los políticos cubanos empiezan a aprovecharse del tema. Y empiezan a ir sacándole a España concesiones. Mientras todos los países de América Latina empezaron a obtener su independencia, los políticos cubanos dijeron, no, todavía me va bien. Estamos hablando del siglo XIX. Vamos a ir sacando concesiones, claro, vamos a ir sacando concesiones, y vemos. ¿Qué pasa? Surge Estados Unidos como una gran potencia joven, a 90 millas de Cuba, y los cubanos, los políticos, los comerciantes cubanos, los ricos cubanos, todos voltean la vista hacia Estados Unidos. Claro, Estados Unidos era más desarrollado que España. Bueno, primero llega el ferrocarril a Cuba que a España. Claro. Hubo primero ferrocarril en la colonia que en la metrópoli. Y gracias a Estados Unidos. Claro, todo eso viene y los cubanos ya se lanzan a la lucha por la independencia en el año 1868. Se lanzan a la lucha, esperando siempre, porque fueron los blancos los que hacen, los criollos blancos los que hacen esa lucha, esperando que la paridad racial estuviese los blancos por encima de los negros. Tardaron un poco esperando que hubiese esa o sea, había más negros que blancos. A principios del siglo XIX. De los 800 había más negros que blancos. Los patriotas cubanos, negros oriundos de Cuba, nacidos ya no en migrantes Cuba, de Haití. O hijos de africanos, de esclavos africanos, pero ya se consideraban cubanos, ¿no? Como los españoles, los hijos de españoles. Mira, España pudo lograrlo todo en Cuba. Lo único que no logró fue que nacieran españoles en Cuba. Todo el que nacía en Cuba era cubano. O sea, todo el mundo dice, yo soy cubano, ¿no? Entonces, viene la guerra de independencia, vienen 10 años, hasta el año 1878, ya los independentistas cubanos empiezan a pedir ayuda de Estados Unidos. Ayúdame, métete en la guerra, empiezan los anexionistas. Bueno, el caso es que en 1898 ya la guerra está estancada, no gana ni pierde nadie entre España y Cuba. Y había empezado en 1864, me dijiste, 1800... Sí, 1868 empieza la guerra de independencia cubana. Hay 10 años hasta el 78, hay un interregno, empieza de nuevo en 1895, ya con José Martí a la cabeza, el gran héroe nacional cubano, y entran los Estados Unidos a la guerra. Apoyando por la explosión, claro. El presidente McKinley estuvo pensándolo mucho porque la sociedad americana no quería guerra. Los que querían guerra estaba empezando los periódicos en Estados Unidos, el gran boom de los periódicos, y entonces es el Ciudadano Kane, es la película del Ciudadano Kane. Sí, claro, y estaba la presión de la opinión Ciudadano pública. Kane dice, queremos guerra para vender más periódicos. Entonces llegan los enviados a Cuba y le decían, señor, no hay guerra. Y dice, ustedes mándenme historias y yo logro la guerra. Entonces, bueno, Estados Unidos ayuda a la independencia de Cuba. En 1902, Cuba se convierte en una república independiente, con un presidente, Tomás Estrada Palma, y entonces, claro, con influencia estadounidense, por supuesto, la enmienda Platt, que le permitía a Estados Unidos entrar a Cuba cada vez que sus intereses estuvieran en peligro. Pero bueno, los independentistas cubanos, los políticos cubanos, logran algo que no pudo lograr Puerto Rico. Puerto Rico es un Estado libre asociado de Estados Unidos, es un Estado es una colonia, es una colonia de Estados Unidos. Sí, claro. Los cubanos porque no tienen los mismos derechos. Claro, y eso que cuando España pierde la guerra, pierde Puerto Rico, pierde Cuba, pierde Filipinas. Entonces Cuba dice, bueno, está bien, hagan la enmienda Platt, tengan derecho a entrar aquí cada vez que ustedes vean sus intereses en peligro, pero nosotros somos independientes. Tenemos un presidente cubano, no somos Puerto Rico. Estados Unidos dice que sí, y ahí es donde gana realmente los cubanos. Muy criticada la enmienda Platt, pero gracias a la enmienda Platt es lo que después Lenin le llama un pasito atrás para dar dos adelante. Los cubanos dan ese pasito atrás con la enmienda Platt, pero dan dos adelante porque obtienen la independencia finalmente y ellos son los dueños de su país. Con intereses de Estados Unidos. Claro, con los intereses. Bueno, todavía México hay intereses de Estados Unidos. Y seguimos siendo en parte alguna colonia, pues, si lo pensamos de ciertos modos. Tengo que hacer una pausa rápidamente, Rubén. Regresamos. Me quedo con algunas dudas de esta Cuba naciente en los
los primeros años del siglo XX, cuál era la forma de gobierno, cómo tenían su elección, en quién se inspiraron, y regresamos, porque me imagino que de ahí vamos a llegar a Batista en un ratito para ir más, un poquito por partes, y después porque si no, a Fidel. Sí, pero enredando todo. Es que realmente, Todo digo, el mundo yo habla en la tele, desconocía habla en la muchas radio, cosas. habla acá, y yo creo que sí debe saberse un poquito Claro, eso, tenemos que tener al menos el origen, ¿no? Ajá. O sea, en Cuba no hay aztecas, por ejemplo, en Cuba no hay mayas, en Cuba no hay Claro, ese claro. Y origen ya nativo. esto te da una Y idea de esto- cómo se va formando la nación cubana, Sí, claro, y la ideología también del cubano. a ¿no? dónde llegamos. Hacemos una pausa rápidamente, Claro. seguimos platicando. Estamos platicando con Rubén Cortés sobre la muerte de Fidel Castro, sobre Cuba. Seguimos. Seguimos platicando aquí en Punto Cero con Rubén Cortés. Platicamos sobre la historia de Cuba. Nos has ilustrado de una manera Pues sí, impresionante, entonces Rubén, gracias. empieza en 1902, Ujú. cuando en otros países de América Latina todavía la democracia estaba en pañales. Sí. Empieza la democracia cubana. Cada 4 años una elección. Se interrumpe. Elección por voto directo. Sí, sí, libre. sí, elección. Por el que más tuviera votos era el ¿Te acuerdas qué presidente. partidos había? Con un ¿Quiénes congreso, eran? claro, Partido Liberal, Partido Revolucionario Cubano, claro. Entonces, O sea, liberales y conservadores, como sí, el sí, mundo. sí, liberales y conservadores. Claro, una democracia que empieza a ser una democracia naciente, tutelada, vigilada, bueno, inspirada en Estados Unidos. Hay un Capitolio en La Habana. Sí, 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 el por supuesto. Capitolio. Entonces, bueno, mientras los demás países estaban en pañales en democracia en América Latina, Cuba ya empieza con ese ritmo Sí, democrático. aquí en México tenemos a Porfirio Díaz y faltaban todavía 8 años para la Revolución claro. Mexicana, ¿no? Bueno, y Cuba va con ese ritmo democrático que se interrumpe en los años 30, con la Revolución del 30, porque un presidente, Gerardo Machado, quiere reelegirse por tiempo indefinido. Y se Estaba lanza prohibida la reelección en ese entonces. un año nada más, como Un en año. Estados Unidos. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Que el pueblo se lanza a la calle, los estudiantes, y es la tercera gran revolución en Cuba. La primera es la de 1868, Sí. la segunda la de 1995, cada cual más radical, y esta también, Ok. la del 30, la revolución del 30, que la historia oficial cubana dice que se fue a Bolina, pero no, finalmente logró que se reinsertara la democracia en Cuba, con una fuerza tremenda, porque en 1940 se hace una constitución completísima en Cuba, una de las constituciones más avanzadas, incluso hoy día. En el América 40. Latina, claro. Es la Es primer la, país. que, es la que tienen hoy día, ¿no? No. Esa se la hizo cambió. después Fidel Castro en el año 75. Ok. Esta constitución del año 40 es la primera constitución de América Latina que permite la jornada de 8 horas. Es la primera constitución de América Latina que permite el voto de la mujer. En el 40 ya. Claro, es la primera constitución que legaliza al Partido Comunista en Cuba. Cuando estaba proscrito en México, estaba proscrito en Estados Unidos. Entonces, fue una constitución muy avanzada. En Y pro de la prohíbe libertad. la segregación racial, claro. Y los partidos políticos, una maravilla la constitución aquella, la constitución del año 40, maravillosa, unos diputados liberales participaron todos, los comunistas participaron. El ritmo democrático se rompe de nuevo en el 1952 con el golpe de Estado de Fulgencio Batista. Proceso electoral en el cual Fidel Castro era candidato a diputado. Okay. Las clases ilustradas cubanas, las clases medias, los trabajadores, se lanzan a la lucha armada, entre ellos el grupo de Fidel Castro, para restablecer el ritmo democrático y la constitución del año 40. Para quitar a Batista. Para quitar a Batista. Batista implanta una dictadura de derecha, sangrienta, por eso no dura, las dictaduras para que duren tienen que ser como la de Fidel Castro, con mucho miedo y muy poquita sangre. Cuando alguien mata, se cae, Pinochet se cayó, claro. o sea, no, si matas no. Batista implanta una dictadura asesina, corrupta además, y Fidel Castro encabeza esa lucha. A ver, Fidel Castro es muchas cosas. Empezando a entender todo esto y empezando a entender la historia cubana, nos damos cuenta de muchos elementos y son elementos que desconocemos. Y tú sabes, Fidel Castro se convierte pues, en una especie de símbolo de la izquierda, del progresista, etcétera, etcétera. Salimos a la calle y le preguntamos a la gente qué opinaba de Fidel Castro. ¿Te parece si lo vemos muy bien. rápidamente? Me gustaría Vamos a verlo. ver. Fíjate, casualmente yo viví un año en Cuba y la percepción que tiene allá la gente de él es generacional. La que le tocó el cambio y todo tiene muchas, variaciones, unos a favor y otros en contra. Y la nueva generación, la generación de nosotros simplemente no la quiere porque no tuvo la libertad de elegir nada. Entonces, si a mí me preguntas, es un tema tan polarizado como cantidad de gente que hay. No va a haber una opinión generalizada al respecto. Entonces, pues estoy igual que ellos.
Para mí un dictador, definitivamente, porque pues a su pueblo no le dio la libertad que todos teníamos en América Latina, definitivamente. Entonces para mí fue un dictador. Y bueno, no mucho de qué hablar, al final creo que todos de alguna forma los cubanos se alegran, pero al final creo que hizo muy buenas cosas en Cuba. Si vemos la parte de educación, la parte de medicina, la parte de nutrición y toda esa parte, habla de que hizo buenas cosas. Digo, interesante, es la versión popular, la versión de la gente. Algo interesante sobre todo, que yo me gustaría que todas estas discusiones sobre Fidel Castro partieran siempre de lo más de simple. la historia, ¿eh? No, ellos pueden hacerlo. O sea, ellos pueden hablar libremente ellos acá. pueden discutir. O sea, los cubanos ahora vas y les preguntas y no sabes en Cuba qué están hablando. O sea, no sabes si te lo dicen de verdad o no, porque ponen el piloto automático y te dicen lo que ellos saben que tienen que decir. Y en este proceso de libertad, me gustaría que nos compartieras rápidamente cómo fue tu historia, Rubén. O sea, porque pasas a ser un periodista muy reconocido, un periodista, además, de alguna manera, pues, disidente crítico del gobierno de Castro, pero tú naciste ahí, tú viviste eso. Pues sí, a ti mira, te tocó que tu familia pudiera denunciarte incluso, ¿no? Entonces, claro, parecía es de esa secreto. época, pero mira, yo creo que la historia de mi familia es buena por un lado porque es la historia de la media de las familias cubanas, una familia que en el año 59, cuando triunfa la revolución, mis dos padres de origen humilde, modesto, se casan, están tratando de formar una familia, empezaban ahí a rentar su casa, empezaban a querer comprar los muebles a crédito, una familia clásica de un país capitalista que va formando un matrimonio que va creciendo. Llega la revolución Lo pierden todo. y ya se prohíben las rentas. O sea, en Cuba estuvieron prohibidas las rentas y las ventas de casas desde el año 59 hasta el año 2013. Es algo muy nuevo para ellos. Claro, no, eso de las rentas en Cuba y ventas No, de eso, casas, eso se hace desde el año 2013. Yo tuve la experiencia hace poco de ir, fui en el marco de la visita de Barack Obama a la isla y platicaba con mucha gente y era impresionante cómo contaban los cubanos con mucha emoción algo que conocemos en el mundo desde hace mucho tiempo, Y tener que es un coche. es el comercio. O sea, Primero tenías que tener ya- un coche ya puedo autorizado tener- por el gobierno. Sí, claro, que el no gobierno se podía. te lo autorizara a tú comprarlo. Sí, claro. Y para eso dependía muchísimas cosas, que fueras vanguardia nacional en el trabajo, que fueras un militar destacado, que fueras... Sí, que Entonces, estuvieras en el partido con todas las de la ley, ¿no? claro. Entonces, mira, una familia clásica, muy clásica también después. Yo soy los hijos de mis padres somos parte del boom demográfico de los 60. Mi hermana nace en el 59, la otra nace en el 61, yo nací en el 64, la otra en el 66. Somos 4. Entonces, pues ya nos integramos O sea, la revolución. ya al sistema, más que a la revolución, al sistema comunista. Tengo que hacer una pausa rápidamente, Rubén, perdón, regresamos y platicamos del tema. Justamente estábamos aquí en el... Pero bueno, hacemos caray. una pausa, seguimos con más. Esto es- Una gran lección sobre Cuba hemos tenido hoy aquí en Punto Cero. Rubén Cortés, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a Oye, ti. a ver, rápidamente ya para concluir, nos quedamos con tantas cosas en el tintero, pero nos contabas la historia de tu familia, nos contabas cómo se tienen que adaptar finalmente. Pues sí, finalmente fuimos a la escuela que nos dijeron que teníamos que estudiar, fuimos, o sea, todo lo que había que hacer, ¿no? Así, hasta que mis hermanas, bueno, yo ya en el año 95 decido vivir en México, gracias a que la crisis de los balseros en el 94, que ayuda a Salinas a resolver. Cuba abre un poco el sistema migratorio, le dice a la gente, el que tenga una invitación del extranjero Puede irse puede irse. y obtienes una. Yo tengo una, vengo y me quedo. Sí, claro. Entonces, si no regresaba al año, ya era considerado emigrado, lo cual quiere decir que cuando llegas a Cuba sigue siendo considerado cubano. Y Con pueden limitarte tu salida. Claro, con todos los deberes que eso incluye, pero ningún derecho, ¿no? Sí. Entonces no puedes ir al hospital gratis que dicen. Finalmente eso de los hospitales y de la educación, yo creo que hay muchos medidores para eso. Es una discusión eterna, pero yo parto de algo muy sencillo. O sea, te dan educación gratis en el hospital que tú quieres, no hay segundas opiniones, y esa salud es para que trabajes para mí.
Sí, claro. Te dan educación gratis en la escuela que quieren ellos, la educación que quieren ellos, la ideología que quieren Sí, ellos. no puedes escoger si Por quieres eso ser no abogado, hay por escuelas ejemplo, privadas, abogados es no hay muy escuelas de complicado. jesuitas, no, yo estuve en los maristas, no, yo estuve en la única que había. Entonces, y después lees y estudias lo que quiere el sistema cubano. No sé si eso lo quiera alguien. Claro, es una Para maquinaria, a yo no final sé de cuentas. si alguien de los que elogia ese sistema quiere que sus hijos, ahora el gobierno mexicano le diga, a ver, señor, este hijo es mío. Porque finalmente casi pierden la parte de potestad los padres Sí, en porque Cuba. deciden qué te Y enseño, estudian cómo esto, hago. estudian aquello, y no les voy a dar esta asignatura, no les voy a dar aquello, no les voy a dar lo otro. Entonces digo, yo no sé si alguien quiere eso para sí mismo, pues felicidades. Digo, el mundo es bonito por eso y el ser humano es bonito porque hay para todos, ¿no? Ahora, no creo, ¿eh? Es muy fácil decirlo desde acá. Es muy fácil elogiar ese sistema cuando tú no lo vives. Es muy fácil decir, sí, educación. Aquí hay educación gratis también. Y en la ahí- universidad, ¿eh? Claro, en la Y de las universidad mejores. también. Sí, cuando yo llegué a México y vi que a la gente me decía que estudió y que tenía un coche, decía, pero tú eres rico. No, ¿cómo vas a ser rico? Me estoy muriendo de hambre. Pero ¿cómo estudiaste gratis? Porque aquí hay escuela. Había escuela gratis, no sabíamos. Entonces, aquí también hay educación, hay hospitales gratis, ¿eh? Sí. Eliseo Alberto, mi gran amigo, murió en el Hospital General, acá, cubano. El pintor Ernesto Lozano, igual murió en el mismo hospital, gratis. O sea, ¿cuál es el problema? Entonces, finalmente, nunca le preguntaron al pueblo cubano si quería eso para sí. Eso es lo que hay que... la discusión se cierra en esto. Nunca le preguntaron al gobierno, al pueblo cubano. Le dijeron, a ver, ¿ustedes quieren este sistema de gobierno? ¿Sí o no? No. Yo creo que desmontar ese sistema diabólico va a llevar Generaciones, ¿no? Va a llevar generaciones, ¿eh? No va a ser mañana, ¿eh? Lastimosamente. Rubén Cortés, nos quedamos con muchas cosas. Ojalá Gracias. podamos seguir platicando. Perdón más que hablo aquí en mucho. Puntos. No, al contrario, No, muchísimas gracias. Muchas lecciones sobre Cuba. Rubén, Gracias. muchísimas gracias. Gracias, ¿Cómo ¿eh? te seguimos en Twitter? Ayer en el diario La Razón te Tengo leemos siempre, pero en Twitter. @Rubén_Cortés. Ahí te seguimos. Ahí. Gracias, Rubén. Gracias. Muchísimas gracias. Nos escuchamos mañana tempranito en punto de las 6 de la mañana en la primera emisión de Noticias MBS. Descanse. Bye bye.